Bien, vamos a continuar desde el punto que lo dejamos en la primera parte, con esas dos líneas del calcio identificadas, que nos van a servir de referencia para el resto del espectro. Podemos complicarlo tanto como que queramos, podemos añadir tantas líneas como queramos, pero aquí lo vamos a hacer sencillito, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Mira, normalmente utilizamos la función de elementos para identificar líneas, o sea, para identificar elementos una vez hemos tenido la calibración, pero esta herramienta es también muy útil si la hacemos, si la utilizamos en el sentido contrario, es decir, vamos a utilizar los elementos para detectar las líneas, porque sabemos que nos estamos moviendo ya en una dispersión correcta y en una línea de regresión que solo tiene 2 puntos, pero que esto nos está diciendo que puede funcionar. Entonces, vamos a ver. Vamos a seleccionar elementos, voy a quitar todo lo que haya por aquí, porque si no, esto es un lío. A veces se encalla un poco esta tabla, entonces yo lo que aconsejo es siempre para tener claro que los elementos y los detalles se corresponden, darle un par de veces, ¿de acuerdo? Bien, vamos a buscar la H-alfa del hidrógeno, que en este caso no es nada, nada, nada evidente. Bien, vamos a comprobar que tenemos los detalles correctos y la vamos a buscar. Entonces, ¿cómo lo buscamos? Bien, sabemos que RSpec nos ha dado esta aproximación, ¿de acuerdo? Y decimos, bien, estamos muy cerquita de la línea H-alfa, ¿correcto? Nos vamos aquí, le decimos punto, el píxel 3125 se va a corresponder a 65, 62, 65, 63. Bien, aplicamos una recta de segundo orden, le decimos que la queremos calcular y aplicamos. Bien, fijaros que la recta de regresión nos sigue manteniendo eh, su precisión, estamos en 0, 0, ¿de acuerdo? Y no nos está haciendo ninguna curva ni nada que se aleje. Por lo tanto, estamos en el buen camino. Fijaros, aquí tenemos la H beta, ¿verdad? Que está muy cerca a otras líneas de este espectro. Vamos a hacer un test, vamos a ver si la línea de regresión nos permite identificar esta curvatura, esta inflexión de absorción con H beta 4861 y le vamos a decir que el cuarto píxel va a ser este de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí le vamos a poner el conocido valor de 4861 y va a mantener la línea de regresión perfecta. Podemos calcular un tercer orden, incluso la ha ajustado más. Calculamos, ya lo hemos hecho, aplicamos y ya tenemos el espectro calibrado de forma bastante precisa. Aquí podríamos seguir añadiendo elementos, podríamos seguir complicándolo más, pero creo que la idea está clara, es decir, vamos a utilizar estos detalles de aquí para acercarnos a las líneas. Borramos las del hidrógeno, por ejemplo, y podemos ir a buscar otras líneas, el hierro y el magnesio. Le damos 2 veces, comprobamos que sean las hierras del magnesio, perfecto, nos dice que sí, y buscamos alguna línea que nos pueda interesar. Por ejemplo, esta línea de aquí se halla muy cercana a la línea de hierro 6456. Bien, le vamos a decir que este píxel de aquí es 6456. Le vamos a decir que lo calcule, nos dé una recta de cuarto orden y que nos la aplique. Con lo cual ya tendríamos estos puntos perfectamente definidos en la curva. Esta es la manera más sencilla
de identificar y de calibrar estas estrellas. Podemos afinar tantas veces como sea necesario. Pensar que muchas líneas de estas aparecen blended, es decir, aparecen formadas por más de una línea de absorción. Estamos en la resolución que estamos, aproximadamente de 4 Armstrongs por píxel, ya que más o menos siempre es 4 veces la dispersión, es más o menos la resolución, ¿verdad? Y estamos en lo correcto. Podríamos aquí jugar más tiempo y podríamos determinar más elementos, pero yo creo que la idea está clara y con esto lo podríamos ya acotar. Yo aconsejo que, por ejemplo, al final editemos puntos y vayamos a acotar en Armstrongs, por ejemplo, 3400, que no llegamos, pero bien, lo podemos hacer, ¿de acuerdo? No pasa nada porque nuestra está en 3800. Por ejemplo, ponemos aquí 3800, si queréis, 3780. Le decimos que corte y aquí lo cortamos en 7000. ¿De acuerdo? Y le decimos que corte y ya está. Y lo tenemos cortado. Y esta sería la práctica finalizada. Tendríamos el espectro perfectamente calibrado y podríamos seguir con este proceso de identificación de elementos y ajuste de la línea, y con ello pues habríamos finalizado la calibración de una estrella a priori difícil, pero que realmente no lo es tanto. Así pues que espero que os sea de utilidad, y si no, pues consultas, dudas, estaremos siempre encantados en ayudaros.